Para la gente que os guste el dibujo y las matemáticas, os voy a hacer un vídeo más cortito que el del otro día explicando por qué funciona el trazado del óvulo óptimo, el óvalo que se traza conociendo los dos semiejes. Os voy a hacer la demostración breve de por qué funciona el método de dibujo que podéis encontrar en cualquier tratado de dibujo de geometría del trazado de un óvalo conociendo sus dos semiejes. Llamarle A, O y B. Al segmento AO le vamos a llamar A minúscula, al segmento OP B minúscula. Resulta que en cualquier tratado de dibujo vais a encontrar que el método para hacer este óvalo consiste en dibujar la hipotenusa de este triángulo sobre semieje menor, abatir la distancia A, de tal manera que aquí se nos queda A menos B y esta distancia la abatimos aquí. Se nos genera aquí un punto X, el segmento este lo vamos a llamar X, que es A menos B, X minúscula es A menos B. Y aquí entre A y X vamos a trazar la mediatriz, y entonces por M vamos a trazar la perpendicular. Este ángulo es recto. Y se nos genera aquí en el punto de corte O1, centro O1 y centro O2. Y el centro O1 justamente es el centro del radio menor. Viene por aquí. Aquí hay un punto de tangencia T. Y el centro O2 de O2T es el radio de la circunferencia mayor. Y ahí se nos genera el cuarto de óvalo. Ahora, esto es un poco enigmático porque ¿por qué razón O2T mide lo mismo que O2B? Que es la clave. Este segmento es lo mismo que este. Entonces, resulta que este problema tiene infinitas soluciones. O sea, el problema de trazar un óvalo conociendo sus dos semiejes. ¿Por qué? Siempre que A es mayor que B, que es el convenio que usamos, y siempre que cojamos un radio, vamos a llamarle menor que B, cogemos un radio aleatorio de aquí, R, y aquí podemos trazar una pequeña circunferencia. Si nosotros esta misma medida la deducimos aquí, R, esta distancia es R, aquí se nos genera un triángulo isósceles que sea al lado opuesto le trazamos la mediatriz de este triángulo isósceles. O sea, al hacer la mediatriz de este segmento, hemos generado aquí un triángulo con dos lados iguales. Resulta que si prolongamos este lado hasta intersectar con la circunferencia, esto sería el lado más R, y como aquí hemos deducido R, entonces estamos imponiendo la condición de que desde el punto O2 hasta B tengamos la misma medida que desde el punto O2 hasta T. Entonces aquí podríamos volver a trazar el arco de circunferencia que nos genera este óvalo. Entonces aquí tenemos este óvalo. Con cualquier R menor que B nos daría una solución, o sea, tenemos infinitas soluciones, pero este método es el único en el que al unir O2 con O1 tenemos que intersecta con AB en un ángulo de 90 grados. Aquí tendríamos un ángulo de intersección, este ángulo de intersección entre AB y esta recta que une O2 con O1 es cualquiera, un ángulo cualquiera, no un ángulo recto. Este impone la condición que sea un ángulo recto, porque al trazar la mediatriz, este es un ángulo recto. Pero la cuestión es, ¿por qué este método funciona? Porque esto no tiene nada que ver con esto que hemos hecho. Entonces, bueno, no lo voy a explicar. Resulta que si este método funciona, aquí, por la misma razón que hemos hecho aquí, aquí hay un triángulo isósceles y aquí otro triángulo isósceles semejante. Este ángulo es igual que, o sea, este lado mide lo mismo que este. Entonces, aquí en nuestro dibujo, pues también sucede lo mismo. Tenemos aquí un triángulo isósceles, que es este, y aquí otro triángulo isósceles, que es este, el pequeño. Voy a dibujar el pequeño remarcando sus dos lados iguales, y voy a dibujar el grande remarcando sus dos lados iguales. Estos dos triángulos son la clave de todo. Resultaría que en este triángulo original, que es AB, o A o B, mejor dicho, A o B, tenemos un ángulo alfa y aquí un ángulo beta, de tal manera que alfa y beta son complementarios, alfa más beta suman 90 grados, vamos por medio.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si aquí hay un triángulo isósceles, significa que en la mediatriz de este segmento, TB, nos daría con el punto O2. Y aquí se nos generaría, muy importante, un ángulo que es alfa medio. Alfa medio. ¿Por qué? Porque este triángulo, O1 o O2, es semejante con el triángulo original. O sea, este triángulo que se nos genera aquí es alfa y esto es beta. Porque esto es ángulo recto y este es ángulo recto también. Entonces, este ángulo que va por la, vamos a decir, el eje de simetría de este triángulo isósceles es alfa medio. Y por analogía, aquí al trazar la mediatriz desde aquí para acá, aquí se nos genera también un ángulo que sería beta medio. Pero bueno, ahora después voy para allá. Para analogía ya después podemos desplazar las conclusiones. Lo importante es lo siguiente. Aquí tenemos el punto de tangencia T y unimos. Y si este es beta y este ángulo que dibujamos aquí es alfa medio, aquí se nos genera otro angulito que también es alfa medio, porque este punto, este triángulo que dibujo aquí remarcado, también es un triángulo rectángulo, y este ángulo alfa medio es complementario con este de aquí, pero como este de aquí es beta, el restante, si este es alfa medio, este también es alfa medio. Esta es la clave. Que si esto es alfa medio, y por analogía, este ángulo de aquí sería beta medio, podríamos construir un triángulo análogo al original, semejante y girado, con un ángulo recto aquí muy simple. Vamos a llamar esto O'. De tal manera que si esto es alfa, y esto es beta, y esto también sería alfa, y esto también sería beta, alfa medio sería la bisectriz de este triángulo, bueno, de ese ángulo, mejor dicho, y beta medio sería la bisectriz de ese ángulo. O sea, esto sería beta medio y esto sería alfa medio. Entonces, esto se nos genera aquí un punto que es justo el punto de tangencia que tenemos ahí. Pero es que este punto de tangencia T coincide que es el incentro de este triángulo. O sea, aquí podemos dibujar una circunferencia con estos tres puntos de tangencia en este triángulo. Y este lado, que es tangente aquí, es justo el que nos une al final los puntos de O1 y O2. Entonces, hemos deducido que el punto de tangencia es el incentro de este triángulo análogo al anterior, que es AO'B. Y ya sabiendo eso, tenemos todas las herramientas para deducir por qué este lado mide A menos B. Porque si aquí decimos que en el punto de tangencia es E', resulta que O'E', igual a, voy a llamar R, que es el radio de esta circunferencia inscrita, y O'E es también R. Entonces, podemos descomponer este segmento A en A es igual a O'E' más EB. Y E y B, que es este segmento de aquí, es O'E, que también es R, más EA. Pero esto lo vamos a escribir de otra manera. Resulta que O'E es R. Y EB, que es esta distancia, es la misma que el punto que hemos llamado aquí MB. Porque desde el punto B a la circunferencia esta que está aquí, hay dos rectas tangentes y en el punto de tangencia aquí se nos vuelve a generar un triángulo isósceles. Entonces, esto es lo mismo que MB más MB. Y el segmento B es O'E, que hemos dicho también que es R, más EA. Pero EA a su vez es lo mismo que AM o MA. Voy a poner MA. Entonces, A menos B, R menos R se nos va, no hace falta saber cuánto es, y es igual a MB menos MA. Pero MB menos MA, si le hago el abatimiento para restarlo, se nos está quedando aquí justamente BX, el segmento BX, es lo que hemos llamado BX
o x. Entonces x es igual a a menos b. Lo tenemos deducido o demostrado que este método funciona siempre y cuando abatamos en la hipotenusa el segmento a menos b y después hagamos la mediatriz, porque la mediatriz es lo mismo que haber puesto este segmento aquí imponiendo la condición de que este ángulo de intersección sea un ángulo recto. Y con esto nos concuerda toda la geometría, toda la matemática, con proporciones y semejanzas tal y cual harían los griegos sin sin recurrir a métodos analíticos o algebraicos complejos. Y aunque esto no lo vais a encontrar en ningún libro de dibujo, por lo menos yo no lo he encontrado, es el sustento matemático que soporta esta metodología sin ser una receta que hay que aplicar porque sí. El método genérico es este y el caso concreto para que esto sea un ángulo recto es este y queda aquí totalmente demostrado. Muy bien, un saludo.